Que el Señor les bendiga. Agradecida de mi Dios maravilloso porque Él es bueno. Gracias por la lluvia. Gracias, ¿cierto? Por todo tenemos que darle al Señor. Que Él ponga en nuestra vida, ¿cierto? Ese corazón agradecido. Que no importa que aunque hayamos tenido un día difícil, ¿cierto? Pero lo importante es que estamos a esta hora aquí en su casa de oración. ¿Cierto? Él quiere confortarnos a través de su palabra, quizá enseñarnos, guiarnos, exhortarnos. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Así que Él ponga en nosotros esa disposición, ¿cierto?, de poder recibir de su palabra a esta hora. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio Juan, capítulo 21. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a hacer una consulta, hermano. ¿A usted le molesta si yo leo en otra versión? ¿No? ¿Lo va a entender más clarito? ¿Sí? ¿Puedo? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así. Mire, vamos a leer, se puede decir como dos reseñas, ¿ya? Para que entiendas. Vamos, capítulo 21. Dice así en adelante. Dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraron allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, dice. Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenían. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de sus pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te amo. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te amo. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me amas? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Amén. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Le invito a que tome asiento.
Agradecemos al Señor realmente porque Él es bueno. Porque podemos escuchar en este momento, vamos a conocer a este varón, que era Pedro, uno de los discípulos del Señor. Se decía de que Pedro, cierto, tenía un carácter fuerte. Pedro, cierto, decía que también era temperamental, impulsivo, emocional, aventurero y leal hasta la muerte. Esas eran las características que nosotros podemos conocer de Pedro. Pedro era un pescador de Galilea. Cuando el Señor lo llamó, él había estado pescando durante toda la noche y no habían pescado nada. Cuando Jesús ya había comenzado su ministerio y él estaba buscando a sus discípulos. Y llega un momento en el que Jesús le dice a Pedro y a todos los que estaban ahí que vayan a buscar nuevamente, embarquen, que saquen las barcas hacia el mar, y ahí pudieron pescar y fue la primera pesca milagrosa que ocurrió. El primer milagro que Jesús hizo con sus discípulos. Cuando Pedro dice que pasaron aproximadamente 3 años hasta que aconteció lo que acabamos de leer, Jesús ya había resucitado. En ese momento dice que era la tercera vez que se le había aparecido a sus discípulos. Así nos cuenta la palabra del Señor. Dice que ellos estaban pescando. Jesús ya había estado con ellos un momento antes y ellos habían haber decidido pescar. Dice que estuvieron toda la noche pescando o intentando pescar. Estuvieron trabajando toda la noche. Cuando Jesús aparece en la mañana, al amanecer, y les habla y le pregunta si habían pescado algo, y ellos le dijeron que no. Y Jesús les dijo que tiraran la red a la derecha, y ahí pudieron pescar y sacar todo aquello que quizás estuvieron toda la noche intentando. Imagínense cómo tienen que haber estado esos varones. Quizás tristes, quizás frustrados, quizás estaban molestos, quizás decían, ¿qué vamos a hacer ahora? No hemos pescado nada. Yo no sé si usted se identifica en algún momento de esto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esa manera? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido quizás tristes por la situación que nosotros estamos viviendo? Por el problema o la dificultad que sea. ¿Cuántas veces de nosotros hemos estado, cierto, ahí bajoneados por la situación, cierto, porque quizás no hemos pescado nada? Hemos trabajado toda la noche, hemos insistido, hemos estado ahí. Quizás hemos pasado largas noches en vela, llorando, pidiéndole al Señor, clamando a decir, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero dice que Él aparece en la mañana y ocurre otra vez otro milagro, hermoso milagro, que pudieron pescar. Eso es lo que también puede acontecer en nuestra vida. El Señor Jesucristo demostró muchos milagros a través de la Escritura. A través en los evangelios podemos encontrar todos los milagros que Jesús hizo. Y también todos los milagros que acontecieron después con los apóstoles. Todo lo que hicieron. Todo lo que se prepararon ellos cuando estuvieron con Jesús. Desde el momento que Jesús los llamó a ellos, siendo quizás ellos del vulgo, eran pescadores, no eran personas que quizás estaban preparadas para ser discípulos. Esta mañana escuchábamos con mi esposo una hermosa reflexión con respecto a lo que era ser discípulos. Y era lo que eran también los rabinos. Los discípulos, dice que los judíos desde pequeños se preparaban estudiando las Escrituras. Dice que hasta los 10 años ellos debían de saberse el Pentateuco de memoria. De memoria. ¿Cuántos de nosotros conocemos? Ni siquiera un libro de memoria. Pero ellos debían conocerlo de memoria. Después de cierta edad, tenían que decir ya, este niño sí, este niño no. Si podía seguir o no seguir estudiando.
Y ellos después decían, ya, tú vas a tener que dedicarte al negocio de tu familia. Quizás si tus padres son pescadores, vas a tener que dedicarte a la pesca. Si tus padres son comerciantes, tendrán que dedicarse al comercio. Y así, si eran carpinteros, según el oficio que su familia tenía, ellos tenían que seguir. Pero hay algunos que quizás podían más. Después, ya antes de tener 15 años, podían seguir estudiando. Aquellos que decían que sí, podían seguir. ¿Y quién eran ellos? Ellos después seguían estudiando y estudiaron los otros libros del Antiguo Testamento. Todo lo que era la Torá, Proverbios, Salmos, los profetas. Y después, ¿qué pasaba con aquellos niños judíos que se preparaban? Decían que ellos también les enseñaban matemáticas, les enseñaban muchas cosas. Pero lo más importante siempre era la escritura. Y llega el momento, ¿cierto?, en el que ya ellos cumplen cierta edad y habían estudiado, ¿y ahora qué hago? Entonces ellos llegaban al momento que ellos podían decidir con qué rabino iban a seguir su caminar. Entonces cuando ellos iban y le preguntaban, ¿sabe qué? Quizás quiero seguirte, quiero ser como tú, porque para ellos son maestros. Ellos querían ser igual a los rabinos. Para eso se preparaban. Entonces cuando ellos se acercaban, decían que ellos le hacían preguntas y si ellos respondían, bien, puedes seguirme. Pero si ellos no respondían adecuadamente, lamentablemente, ellos debían de seguir la tradición de sus padres, el trabajo que hacían sus padres. No podían seguir adelante. Los judíos eran los que decidían con quién rabino seguir. Tenían que saberse, imagínense, el Antiguo Testamento, la Torá de memoria. Eran personas muy preparadas en lo que era la ley. Después, cuando llegó Jesús, Jesús también estudió, también se preparó desde niño. Pero ¿sabe lo que hizo Jesús? No se le acercaban a ellos los que querían. Jesús nos escogió a cada uno de nosotros. Así es como lo hizo con sus discípulos. Él los escogió. ¿Se da cuenta del tremendo privilegio que tuvieron aquellos varones? Y no escogió a los que sabían más. No. Escogió a aquellos pescadores. A ellos escogió. Incluso dice en la Escritura que cuando ellos se encontraron, incluso así, le decían maestros, sin que ellos hayan sido sus discípulos. Y cuando el Señor los empezó a llamar, ¿cierto? Ahí se acercaron. Y Él les decía, sígueme. Esa era la palabra que los rabinos decían, ya sígueme. Para ellos era un privilegio y un alto honor de que un rabino los acogiera como discípulos. Imagínense el honor que era para aquellos discípulos que Jesucristo fuera su rabino, fuera su maestro, fuera aquella que los preparó durante 3 años y quizás un poquito más para que ellos pudieran seguirle. ¿Usted qué edad cree que tenía Pedro? En las películas siempre lo vemos como viejito. No tan viejito, pero de 50 para arriba, 60, ¿cierto? En la mayoría de las películas vemos que ellos eran como personas adultas. Si nos vamos a la Escritura, se dice de que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Entonces, ¿sus discípulos debían de ser mayores o menores? Según la tradición y la ley, tenían que ser menores. Entonces, Pedro y los discípulos eran menores. Tenían que haber tenido entre los 15 años y los 30 años aproximadamente. Entonces, los discípulos eran relativamente jóvenes. Acuérdense que en esos tiempos, porque Pedro hablaba de que él estaba casado, acuérdense que en esos tiempos se casaban a temprana edad. Entonces, cierto que ellos tuvieron un alto privilegio, cierto, de ser llamados por el Señor para que fueran sus discípulos. Él los preparó, cierto, durante 3 años, les enseñó a través de parábolas, a través de los milagros, a través de muchas cosas les enseñó, cierto, se puede decir como entre comillas el nuevo evangelio o el evangelio. Él los preparó a ellos.
Así es como el Señor también nos elige y nos escoge a cada uno de nosotros, ¿cierto? Para que nosotros podamos seguirle a Él. A Él, el Señor, a esta hora nos dice, sígueme. Sígueme. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos realmente, ¿cierto?, a dejar todo nuestro yo para poder realmente someternos, ¿cierto?, a nuestro Señor y a nuestro Salvador? A seguir los pasos de Jesús. Si usted se recuerda que a Pablo siempre le decía que él se crió a los pies de Gamaliel, porque para ellos era honroso que incluso llevaran el polvo que tiraban, ¿cierto?, los rabinos a sus discípulos. Entonces imagínense Pablo, si estamos hablando de Pablo, Pablo quizás fue el único que llegó hasta el final en cuanto al discipulado. Porque todos los demás, ¿cierto?, que fueron discípulos de Jesús, después apóstoles, ¿cierto?, los había preparado el Señor, pero los había sacado de ellos de sus labores, de trabajo cotidiano. Así como nos ha pasado a cada uno de nosotros. Yo creo que ninguno de los que estamos en este lugar hemos sido los más capos, los que sabemos más, no. El Señor nos ha ido preparando el camino. El Señor nos ha ido enseñando de a poquito, ¿cierto?, a cómo debemos realmente ser sus hijos. A cómo realmente debemos de despojarnos a nosotros mismos, ¿cierto?, y poder seguir a nuestro Señor. De poder dejar aquello que muchas veces nosotros amamos, ¿cierto?, para que realmente el Señor pueda hacer una transformación en nuestra vida. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar que al Señor no le agrada porque no le sirve. Muchas veces el orgullo, muchas veces, no sé, la envidia que podamos tener, o tantas cosas, el rencor. Esas cosas no le sirven a Dios en nuestro corazón. Realmente para ser sus discípulos hay muchas cosas que tenemos que abandonar, que tenemos que dejar, que tenemos que despojar de nuestra vida para poder realmente avanzar como hijos o como discípulos del Señor. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. Tenemos que amar a nuestro prójimo, porque así como Jesús nos demostró, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hace falta ese amor por nuestros hermanos, por nuestro prójimo? Que el Señor nos ayude y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que Él vaya guiando nuestra vida, ¿cierto? Para que podamos seguir adelante, para que podamos seguir avanzando, para que podamos ser fieles. Aunque Pedro se equivocó y el Señor le dio una oportunidad tremenda. ¿Usted recuerda cuando Pedro dijo, no, yo contigo hasta la muerte? Pedro lo dijo porque él era una persona que demostraba su fe, su pasión por el Señor, ¿cierto? Él siempre decía, no, yo estoy quizá orgulloso de ser discípulo de Jesús. Su fe estaba primero, él fue el que se tiró de la barca. Cuando caminó en el agua, fue el único que bajó. Porque él dijo, como querían ser igual que Jesús, quizá él pensó, dijo, yo también voy a poder hacerlo. Entonces él se atrevió. Aunque quizás sintió la tormenta, sintió el aire en su rostro y quizás menguó un poco, ¿cierto?, en su fe y empezó a decaer. Pero ¿quién estaba ahí para recibirle? Jesús. ¿Cuántas veces, muchas veces en nuestra vida son cosas que también nos atormentan, los problemas y dificultades y dejamos de mirar a nuestro Señor? Porque miramos a la situación, a la tormenta, miramos al viento que nos está rodeando, a las aguas que se empiezan a levantar a nuestro alrededor y perdimos nuestro norte. Perdimos nuestra mirada del Señor. Tantas cosas que Jesús hizo con Pedro. El Señor dijo, no. Pero después, ¿qué pasó? Le dijo, ciertamente, me negarás 3 veces, Pedro. ¿Usted se imagina cuando llega el momento en el que Gallo canta 3 veces y Pedro le ha negado 3 veces? ¿Se imagina la tristeza de ese varón? Cuando él amaba al Señor, cuando él había decidido dejarlo todo por seguir a Jesús. ¿Se imagina la tristeza que él tiene que haber tenido? Negué a mi maestro. Yo me pongo en el lugar y pienso, quizás para nosotros sería terrible y uno podría pensar, quizás esto es imperdonable. Pero Jesús después vino y les preparó desayuno cuando resucitó a sus discípulos, a los que estaban ahí. Y les volvió a hacer otro milagro.
Le volvió a recordar a Pedro lo que él había hecho. No te he dejado, no te he desamparado, estoy contigo. Cuando pasó toda la noche en vela, cuando nosotros pasamos toda nuestra noche en vela con la tristeza, con el dolor, con la amargura o con lo que exista en nuestra vida, que realmente no nos deja ver, que no nos deja escuchar, que no nos deja entender de que el Señor está con nosotros. Después llega algo que, la verdad que este mensaje de verdad que a mí marcó mi vida. Porque este mensaje, cuando yo lo escuché, siendo que lo había escuchado muchas veces, quizás lo había predicado en más de una oportunidad, pero cuando el Señor quiere marcar algo en la vida, sabe que queda aquí, en nuestro corazón grabado y nunca se nos va a olvidar. Fue un momento tan especial en cuando el Señor me pregunta si realmente le amo. Después de eso que me preguntó el Señor, viví uno de los procesos más duros en mi vida hasta este momento. Y en el cual tuve que salir de mi zona de confort, en el cual tuve que renunciar a muchas cosas. Porque el Señor me preguntaba, decía, ¿me amas más que a estos? ¿Realmente me amas? ¿Estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo para poder seguirme? ¿Estás dispuesto a renunciar a aquello que realmente amas hacer por mí? Y uno muchas veces dice, sí, Señor, yo te amo. Pero muchas veces no entendemos y no sabemos el dolor que después acontece después de esa pregunta. Y no porque el Señor quiere que nosotros suframos o que tengamos ese dolor. Es simplemente porque a nosotros nos cuesta poder despojarnos de nosotros mismos. Sacar aquello que realmente a Dios no le agrada. Cuando el Señor dice, no, yo no quiero que sigas este camino, no quiero que estés aquí, porque esto no te sirve. Aunque nosotros creamos que es lo correcto, que a Dios le agrada. Pero son muchas cosas que nosotros debemos de dejar por amor a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene muchos planes para nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que renunciar a aquello. Y muchas veces sabe que cuando nosotros no queremos renunciar, cuando nosotros no queremos porque somos porfiados, el Señor toma a veces decisiones drásticas y saca aquello que entorpece nuestro caminar de una forma brusca muchas veces, en los cuales tenemos que sufrir, en los cuales que muchas veces tenemos que llorar amargamente. Y en ese llorar amargamente, el Señor siempre está con su consuelo y dice, hija, si este es el camino, porque yo necesito que tú renuncies a esto, yo necesito que tú dejes esto, yo necesito sacarte de esta zona de confort, porque si no, nunca vas a crecer, porque si no, nunca vas a poder realmente seguir avanzando. Entonces el Señor hasta ahora nos pregunta, ¿realmente nosotros le amamos al Señor? Si viniera nuestro Salvador y nos preguntara, ¿me amas? ¿Me amas más de esto que estás haciendo? Quizás de tu sueño. ¿Me amas más quizás que a tus hijos? ¿Me amas más que a tu esposo? El Señor nos puede preguntar en algún momento. Y nosotros tenemos que meditar en cuál va a ser nuestra respuesta. Pero créame que ahí en ese momento va a venir el descanso a nuestra vida. Aunque va a venir el proceso doloroso, pero va a venir el descanso porque vamos a saber que estamos realmente en lo que el Señor necesita de nosotros. El Señor nos quiere llevar a otro nivel de fe. Y realmente el Señor quiere hacer grandes cosas. Imagínense con Pedro que le dio esta tremenda oportunidad. Él no negó 3 veces y el Señor después le viene y le pregunta 3 veces si me amas. ¿Quién fue Pedro después de esto? Pedro sanaba, dice que hasta con su sombra. Cuando él predicaba, 5,000, 3,000 se convirtieron. Él hizo grandes cosas y no porque él fuera Pedro, no, porque el Señor se glorificó en su vida al darle una nueva oportunidad. Y eso es lo que el Señor hace en nosotros. En este momento nos está dando una nueva oportunidad de decidir realmente, ¿vas a seguirme? ¿Vas a amarme?
Ya queda muy pronto para la venida del Señor y Él quiere que nosotros estemos atentos a eso. ¿Realmente estamos apartándonos para el Señor? ¿Realmente nos estamos consagrando para nuestro amado Dios? ¿Le estamos buscando en espíritu y en verdad en cada momento? ¿O nos estamos dejando atormentar por la dificultad, por la enfermedad o por el problema que estamos viviendo? ¿Por la escasez quizás? El Señor nos ama a cada uno de nosotros. Pero Él quiere que nosotros estemos atentos a su presencia, estemos atentos a buscarle, a orar, a aprender de su palabra. Que podamos tener entendimiento de que el Señor nos ama, Él es fiel. A pesar de que Pedro le falló, Él siguió siendo fiel. Él lo siguió amando. Él lo siguió preparando. Él hizo que pudiera levantarse y resplandecer. Que la gloria del Señor fuera sobre Él. Haciendo un hombre que quizás fue arrebatado, cometió errores, sí. Se recuerda el pasaje cuando le corta la oreja a Malco, si no me equivoco, así se llamaba el soldado. Pero Jesús le dijo, Pedro, así no, así no. Lo preparó. Quizás tuvo que bajar realmente su densidad, quizás era una persona muy arrebatada. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Quizás nuestro carácter. ¿Cuántos de nosotros tenemos falta de dominio propio en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros no llevamos el fruto del Espíritu en nosotros? ¿A cuántos de nosotros nos falta la paciencia, el amor? Porque el amor es fácil tener a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres. Pero cuando el Señor nos pide amar a nuestros enemigos, a aquel que nos ha fallado, Señor, tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos gozo? Cuando lo único que queremos muchas veces es llorar. Y el Señor nos pide que el gozo de Él tiene que estar en nosotros. Su paz. ¿Cuántas veces estamos faltos de paz? Ya si nos amanecemos y no podemos dormir es porque no tenemos paz en nuestra vida. Pero somos seres humanos. Muchas veces vamos a estar ahí desvelados porque no vamos a saber cómo solucionar el problema. Pero créanme que tiene que aprender a descansar, aprendamos, porque esto todo lo tenemos que hacer, aprender a descansar en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Él está en control de nuestra vida, Él conoce nuestra vida, conoce el proceso. El Dios que nosotros servimos es un Dios informado, Él sabe, Él nos conoce, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él sabe todo de nosotros. Solamente nosotros tenemos que realmente dar ese paso atrás y dejarnos a nosotros mismos y que el Señor empiece a obrar en nuestra vida. Para que realmente podamos llevar frutos en nosotros, que pueda existir la paciencia en nosotros. Yo no estoy diciendo que nosotros no nos vamos a enojar nunca más, que quizás no nos vamos a airar, porque es imposible. Nos va a acontecer porque somos seres humanos. Pero quizás la forma en que veamos las cosas va a ser una manera distinta. Quizás nos vamos a amonestar, nos vamos a enojar, pero quizás sí nos va a pasar. Antes, quizás, el antiguo yo, por ejemplo, quizás uno se enojaba y no, chao nomás. Pero el Señor empieza a obrar en nuestro corazón. Mire y dice, amén, hermano Cristian, por Dios. Pero el Señor empieza a tratar en nuestra vida, en nuestro corazón. Él quiere transformarnos, mi hermano. Él quiere llevarnos a otro nivel. Él quiere que nosotros dejemos nuestra vida pasada para tener una vida nueva en Cristo. Y que realmente todos juntos podamos seguir avanzando en este caminar, en este proceso, en lo que estamos viviendo. Porque si yo le pregunto a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, yo creo que ninguno llegó a hoy día, tuvo un día happy, feliz y no me ha pasado nada. Todos hemos tenido un tipo de dificultad. Quizá en el trabajo, no sé, en la casa. Pero el Señor a esta hora nos conforta y Él nos dice que nos ama, que no nos va a dejar solos. Él nos está dando una tremenda oportunidad de vida nuevamente, que nos reconciliemos con el Señor. Es más, Él nos está dando una oportunidad, Él nos está diciendo, hey, yo te puse en este propósito y no te voy a cambiar por otra persona. Porque Él podía haber puesto a otra persona en vez de Pedro. Pero Él nos está dando una oportunidad de decir, Pedro, ¿me amas? ¿Me vas a seguir? Se da cuenta que el Señor nos ama.
Y eso es lo que el Señor nos dice esta hora. Nos pregunta, ¿estamos dispuestos a dejar aquello que muchas veces amamos para poder seguir al Señor? A veces nosotros amamos más la obra de lo que amamos a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Que nunca el propósito de nuestra vida sea amar más lo que está aquí, lo que nosotros vemos, lo terrenal, más que a nuestro Señor y Salvador. Siempre nuestra meta tiene que ser Jesucristo en nuestra vida. Nuestro blanco es aquella cruz maravillosa que nos da la victoria. Esa es nuestra meta, es poder un día conocer al Señor, a nuestro Salvador. Es poder, si Él viene por nuestra vida, es poder gozarnos con Él después en los cielos. Esa es nuestra meta, cada uno de nosotros. No nos desviemos de lo que acontezca a nuestro alrededor. No nos dejemos influenciar por las noticias, no nos dejemos influenciar por nada. Sino que solamente nuestra meta y nuestro blanco perfecto siempre sea nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor, nuestro Dios, le bendiga. Espero que el Señor haya hablado su vida así como lo hizo en mí. La verdad que cuando yo entendí que realmente decir, ¿me amas más que a estos? Pregúnteselo cada vez que usted pase alguna dificultad, alguna prueba, algo difícil en su vida. Cada vez que usted viva eso, es decir, Señor, pongámonos, pensemos en Pedro. Pensemos en que realmente el Señor le dio esa oportunidad y le preguntó, hey, ¿me amas? El Señor siempre va a estar ahí. Así que nuestro Dios maravilloso le bendiga, le guarde. Recuerde que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.